Estaba yo el otro día pensando cuál sería el próximo evento histórico que me tocaría vivir, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de X-Men Apocalipsis. Antes de empezar con la historia, quiero comentar un detalle que se me pasó por alto en Días del Futuro Pasado. Y es que después de reescribir la historia, había una segunda escena postcréditos que nos presentaba a un joven en Sabanur construyendo una pirámide con sus poderes. Y este personaje, que es considerado como el primer mutante de la historia y uno de los villanos más importantes de X-Men, se convertiría en Apocalipsis. Esto es lo que pasa cuando unas veces te ponen postcréditos, otras no, a veces hay una, otras dos o más, en Orígenes incluso tienen una versión estadounidense y otra europea. Al final era cuestión de tiempo que se me acabara colando alguna. Pero por suerte justamente esa escena conecta con esta película, así que no pasa nada porque la podemos considerar como un prólogo. Pues bien, ya con esto aclarado, la historia empieza precisamente con En-Sabanur en el antiguo Egipto y sus 4 jinetes del apocalipsis protegiéndolo para su transición corpórea, ya que concretamente esta versión se pasa por el forro casi todos los poderes del personaje y en su lugar se inventaron otros que poco tienen que ver, de tal manera que este villano envejece pero puede transferir su conciencia a la de un cuerpo mutante más joven para absorber sus poderes y ya de paso vivir eternamente viajando de cuerpo en cuerpo. Y para ello necesita una pirámide dorada que si le da el sol pues se empieza a mover una especie de oro líquido que le permite cambiar de cuerpo y no sé lo qué. Es que no lo sé ni yo si os digo la verdad. Literalmente se lo inventaron todo, pero vamos, que de una forma u otra En-Sabanur puede cambiar de cuerpo. El problema es que este hombre era un tirano y como era de esperar se ganó bastantes enemigos. Así que durante la transición sufre la emboscada de una especie de resistencia y pese a que los jinetes mantuvieron a raya casi todos, acaban sepultados bajo una pirámide y En-Sabanur caería en el olvido durante siglos. También te digo, vaya pirámide de pacotilla. No seré yo arquitecto, pero lo de derrumbar toda la estructura tirando un par de bloques me parece un tanto chapucero, y más aún si tenemos en cuenta que en teoría fue construida por el propio En-Sabanur, o al menos eso dieron a entender con aquella escena postcréditos. O sea, que o estuvieron construyéndola con puntos débiles a propósito desde un principio un poco porque sí, o Apocalipsis no tiene ni puñetera idea de hacer pirámides. Sin embargo, también me hace dudar el hecho de que para atender la emboscada durante la transición, los de la Resistencia sabían que Apocalipsis tenía que meterse dentro de la pirámide para que la punta dorada hiciera el resto del trabajo. Pero claro, para eso la pirámide ya tendría que estar construida de antemano. O sea que para saber dónde tenderle la emboscada, primero tuvieron que ver cómo En-Sabanur se metía dentro para hacer el intercambio. Y digo yo que la primerísima vez que construyeron esa pirámide lo habrían hecho bien. ¿Qué sentido tiene que tenga una estructura que se viene abajo por culpa de 2 bloques de piedra? En fin, querían poner una escena épica y todo lo demás les importó un carajo. Pues nada, que Apocalipsis sobrevivió al derrumbamiento y tenemos un salto temporal de varios milenios hasta trasladarnos a 1983. Concretamente 21 años tras los eventos de Primera Generación. Y recalco esta cantidad de años porque con esto ya tenemos el primer fallo. Y es que aquí podemos ver a un joven Scott Summers que todavía va al instituto despertando sus poderes en pleno baño. Sin embargo, recordando lo que comenté hace 2 vídeos, en Primera Generación lo pudimos ver brevemente mientras Charles usaba cerebro por primera vez. Y si por aquel entonces ya tenía las gafas de sol características y tendría aproximadamente entre 8 y 10 años, ¿cómo es posible que 21 años después siga yendo al instituto y para colmo recién despierte sus poderes? Es increíble como a pesar de que reiniciaron la línea temporal con Días del Futuro Pasado y ya solo tienen que tener en cuenta 2 películas, siguen cagándola con tonterías como esta. Es que no conocen ni sus propias entregas. Y bueno, por supuesto la profesora de Scott es igual de prepotente que la de X-Men Orígenes, porque al tío le pican los ojos, le pregunta si puede ir al baño y lo manda al despacho del director porque dice que interrumpió la clase, cuando lo único que hizo fue responder a un tío que se le estaba poniendo chulo porque sí. Yo es que flipo. Si los profesores de las películas no son el anticristo sacado de la fosa más profunda del Tártaro, es que no están tranquilos. En fin, cambiando de lugar, vemos como Mística está en un coliseo clandestino de Berlín en el que un mutante conocido como Ángel se enfrenta a un joven Kurt Wagner, alias Rondador Nocturno. Parece ser que desde que se supo de la existencia de los mutantes, ciertas mafias trafican con ellos y los utilizan para diferentes fines. Y Raven, que lleva varios años rescatando mutantes, los ayuda a escapar justo después de que Kurt dejase tocadísimo a Ángel. Y en cuanto a Eric, después de convertirse en el enemigo público número 1 hace 10 años, se fue a vivir a Polonia y parece que ya sentó cabeza, porque ahora está casado, tiene una hija y goza de una vida tranquila con un trabajo honrado en la industria del metal. Una pena que le vaya a durar un telediario, pero por el momento se le ve feliz. A quien no se le ve tan feliz es a Scott, que como bien sabéis despertó unos poderes similares a los de su hermano, pero con la diferencia de que se las pasa lanzando rayos por los ojos constantemente. Así que Alex, que debe de ser pariente de Jordi Hurtado, porque tampoco envejeció nada en 21 años, se lo lleva a la escuela de Charles Xavier para que lo ayude a controlarlos, igual que hizo con él en el año 62. Una vez allí conocemos a Jean Grey, que es estudiante de Charles, también vemos a Hank, que sigue conservando su aspecto humano gracias a los sueros mágicos, e incluso vemos de refilón a Júbilo, que también apareció en su día en la trilogía clásica, y al igual que esa no le hacen ni puñetero caso. Así que como si no existiera. Aunque bueno, eso de que Júbilo sea de la misma generación que Cíclope y Jean como que no me cuadra. En cualquier caso, tal y como lo tenían planeado, Charles conoce a Scott y poco a poco le va a enseñar a controlar sus poderes. Y en la siguiente escena regresa un personaje que presentaron en Primera Generación, ignoraron en Días del Futuro Pasado, y después de esta película se volverán a olvidar de ella. Moira MacTaggert, que sigue trabajando para la CIA y esta vez va detrás de una organización cultista de Egipto que se dedica a adorar a En-Sabanur. Y mira tú qué coincidencia, justo en esa excavación estaba el cuerpo de Apocalipsis y precisamente en ese momento un rayo de luz solar alcanza la pirámide dorada y entonces se activa, despertando al mutante y provocando un terremoto que se siente por todo el planeta, cosa que alerta tanto a Charles como a Jean. Pero en el caso de esta última es más grave todavía porque ya nos anticipan que en su interior está la Fuerza Fénix, y además parece que soñó con el
fin del mundo. Todo esto lo hacen para anticiparnos la siguiente película, pero lo que no sabía nadie es que la iban a cagar estrepitosamente con este tema. Pero bueno, eso ya lo explicaré en detalle en el próximo vídeo. El caso es que por culpa del temblor, uno de los compañeros de Magneto casi la palma en el trabajo y Eric le salvó la vida con sus poderes. Y claro, como era un criminal buscado, aunque al principio parecía que no se dieron cuenta, en realidad sí que lo hicieron. Tanto es así que poco después de esto, antes de que se pudieran mudar, la policía polaca se encontró con su hija por el bosque y tenemos una situación un tanto tensa en la que nadie quiere hacerle daño a los demás. Pero obviamente sale mal, porque cuando la niña se entera de que se iban a llevar preso a su padre, esta se pone nerviosa y usa sus poderes mutantes invocando un montón de animales por el bosque. Y entre una cosa y otra, uno de los policías se le escapa una flecha, con la mala suerte de que le acierta a la mujer de Magneto y también a su hija. Que ya es casualidad, macho. ¿Y de qué estaba hecha esa flecha? ¿De adamantium? Madre mía, compañero, si lo intenta no lo consigue. 2x1 con un arco rudimentario, hay que joderse. Pues nada, que a Magneto se le va la pinza de nuevo, vuelve a tener excusa para ser malvado y como era de esperar se los carga a todos. Mientras tanto en el Cairo, Apocalipsis pasea todo tranqui por la calle y quiero pensar que conserva su aspecto joven porque el mutante al que absorbió tiene un factor regenerativo similar al de Logan. Porque si no esto no tendría sentido, ya que recordemos que en esta película alguien decidió que Apocalipsis podía envejecer. Pero en cualquier caso, mientras paseaba y comprendía cuánto cambió el mundo, ve como una joven Tormenta es acorralada por unos mercaderes que la pillaron robando y el mutante se los carga, atentos al dato, con arena mágica. Porque parece ser que de entre todos los poderes que tiene este mutante, prefirieron ignorar los más importantes y en su lugar inventarse otros mucho más cutres, como por ejemplo aprender sobre el mundo tocando un televisor. Y no lo digo de coña. Literalmente después de esto, Tormenta se lo lleva a su casa para darle las gracias y el fulano tocando la tele ya consigue aprender sobre todo lo que pasó en los últimos milenios. Tócate los cojones. Por fin tenemos una película live action con Apocalipsis y en vez de tener la manipulación molecular que lo hace tan peligroso, lo ponen a tirar arena y tocar pantallitas de la tele. De verdad, qué injusta es la vida para los que somos frikis. Siempre tienen que cagarla. Y bueno, puestos a meter la pata, pues ya aprovecho y os comento el fallo que adelanté en el vídeo de Primera Generación. Y es que al igual que la cagaron con Cíclope, también lo hicieron con Tormenta. Porque en la misma escena en la que Charles buscaba mutantes con cerebro, se podía ver a Tormenta siendo una niña de 8 años y que ya tenía el pelo blanco. Y 21 años después es un adolescente y no se le pone el pelo blanco hasta que Apocalipsis le da un power up. Da gusto cuando los profesionales de Hollywood se toman su trabajo en serio. Pues nada, que resumiendo todo esto, Apocalipsis ya sabe hablar todos los idiomas, está enterado de todo lo que pasó en el mundo y quiere reclutar a sus nuevos 4 jinetes para gobernar el mundo a su manera. Y como Tormenta es la primera mutante que se encontró por ahí, pues ya la tiene fichada. Y bueno, lo de Ororo siendo egipcia y no Kenia también está un poco sacado de la manga. Pero viendo cómo está el nivel no me voy a preocupar demasiado con el origen del personaje. Ah, y casi se me olvida, parece que es bastante fan de Mística por lo de salvar mutantes y toda la historia. Mientras pasaba todo esto, Charles y Alex se fueron a las instalaciones de la CIA para investigar lo del temblor y una vez allí ven a Moira. Pero como le habían borrado la memoria, esta no recuerda nada de lo de Primera Generación. Entonces se ponen al día sobre la investigación de Egipto y ahora ya saben de la existencia de Apocalipsis y sus 4 jinetes según los grabados antiguos. Y en cuanto a Mística y Kurt, que ya hace rato que escaparon del coliseo clandestino, se van a ver a Caliban para conseguir un salvoconducto que los saque de Egipto. Y con los eventos de Deadpool y Lobezno se supone que este mutante que habla de sí mismo en tercera persona es el mismo que aparece en la película de Logan. Como hay más de 40 años de diferencia entre una historia y otra me lo podría creer, pero tal y como lo vemos ahora cuesta un poco. Ay, por cierto, su guardaespaldas es Psylocke, una mutante que debería tener mucha presencia pero que aparece como 4 minutos en toda la película y da gracias. Vale, pues el caso es que en este punto Caliban le cuenta a Mística lo que hizo Eric en Polonia y tanto ella como Kurt se van a la escuela de Charles Xavier, en donde podemos comprobar que Scott ya está empezando a conocer a Jean. A su vez Tormenta y Apocalipsis se dedican a buscar mutantes para nombrarlos como nuevos jinetes y según el villano necesitan a los más fuertes, lo cual me hace gracia porque el siguiente fichaje es Psylocke, que más o menos tiene su potencial pero tampoco es una locura, y luego reclutan a Ángel para convertirlo en Arcángel. Y esto sí que me hace gracia. Lo peor de todo es que el personaje de Warren Worthington sí que es oficialmente uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, pero que te digan que necesitan a los más fuertes y luego fichen a un mutante cuya única habilidad es tener alas de paloma, pues no sé. Me parece más bien que reclutaron al primero que se cruzaron por delante y venga, si hasta en la película de Deadpool se burlan de él. En fin, que por ahora los jinetes son Tormenta, que todos sabemos cuáles son sus poderes, Psylocke, que manifiesta armas de energía, y Arcángel, que ahora tiene alas metálicas y puede lanzar plumas afiladas. Por cierto, lo de Ángel viviendo en Egipto durante el 1983, pero que en la trilogía clásica tuviese más o menos la misma edad en 2006, viviese en Estados Unidos y fuese hijo de una familia adinerada, es otro fallo de continuidad. Porque claro, la reescritura de la línea temporal fue en 1973, cuando evitaron el asesinato de Bolivar Trask, pero está bastante claro que en esta película Warren tiene más de 10 años, lo que significa que más o menos nació cerca de los años 60. Pero claro, partiendo de esa base, si su nacimiento fue previo a la reescritura, entonces no coincide con su edad de las películas clásicas, porque independientemente de que hubiesen salvado o no a Bolivar Trask, el Warren de X-Men 3 tendría que haber nacido más o menos en los años 80. Y sin embargo el que tenemos aquí por estas fechas ya es un hombre adulto que vive en la otra punta del mundo y no parece tener ninguna relación con los laboratorios Worthington. Dicho en pocas palabras, la reescritura de Días del Futuro Pasado solo afecta a aquellos
eventos posteriores a 1973. Lo que pasó antes, por mucho que se hayan borrado las películas clásicas, técnicamente son errores, porque en su día los eventos clásicos sí que sucedieron y todos ellos partían de las bases establecidas en primera generación y los acontecimientos de días del futuro pasado antes de salvar a Trask. De hecho, las películas clásicas no es que se hayan borrado como tal, sino que su historia cambió radicalmente y los personajes no tuvieron que afrontar las mismas amenazas, pero realmente no fueron eliminadas, con lo cual si un personaje ya nació antes de reestructurar la línea temporal, por mucho que cambies el futuro, ese personaje ya había nacido. No puede volver a nacer 10 años después, o sea que para que esto no fuese un fallo de continuidad, este Warren que vemos aquí debería haber nacido después de 1973, y como acabo de decir, está bastante claro que aquí tiene mucho más de 10 años. Es que de verdad me parece increíble que aun habiendo reestructurado la saga y pudiendo ignorar la mayoría de sus películas, sigan cagándola. Es que hasta parece que buscan el fallo, porque mira que es difícil y aún así lo consiguen. Regresando con los otros personajes, Raven comprueba que Han está intentando reunir a los X-Men y Eric regresa a la fábrica en la que trabajaba para reprocharles el chivatazo que le acabó costando la vida a su familia. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de cargárselos, aparece Apocalipsis junto con los otros 3 jinetes y justamente le proponen unirse a la causa. Y yo con esto sí que ya no entiendo cuál es su criterio. Vamos a ver, estás en Egipto, reclutas literalmente a los 3 primeros mutantes que te cruzas en tu camino, ignorando únicamente a Caliban. Y justo ahora que ya solo te queda un jinete, se te da por ir precisamente a Holanda y proponérselo a Magneto, que vale, se enteró de lo que hizo en el Capitolio y efectivamente es un mutante superpoderoso, pero tío, teniendo en cuenta que lo sabes todo sobre el mundo, ¿no sería mejor reclutar a Alex Summers, Charles Xavier o incluso Quicksilver antes que al Hombre Paloma? Es que lo de los fichajes de Apocalipsis es muy raro. En cualquier caso, como Eric estaba en un momento bajo, acepta unirse a la causa y una vez más vuelve a luchar para que los mutantes se impongan por encima de los humanos. Y esto ya me parece un poco ridículo, porque vale, los policías acabaron con su familia por accidente y ahora está enfadado con todos. Pero tío, su mujer también era humana y estuvo con ella muchos años. Y ya puestos también su madre. ¿De verdad que se va a poner otra vez en el mismo plan que primera generación después de supuestamente haber evolucionado tanto? Un poco repetitivo, ¿no? Sea como sea, Apocalipsis se carga a todos los obreros de la siderurgia y oficialmente ya tiene a sus 4 jinetes. Momento en el que aprovechan para llevarse a Magneto a Auschwitz y destruirlo todo después de que Apocalipsis hubiese potenciado sus poderes. A raíz de esto, Eric vuelve a salir en las noticias porque recordemos que llevaba 10 años desaparecido y Peter se entera de esto y se propone salir en su busca. Y a su vez, Charles y Moira por fin llegan a la escuela y al ver a Mística se ponen a hablar de Eric. Pese a que técnicamente Raven es una criminal buscada, Moira no parece tener ningún interés ni en detenerla ni en informar a las autoridades. Pero bueno, como es buen rollera puede tener sentido. El caso es que sabiendo que Eric se está volviendo malo de nuevo, Charles lo intenta localizar con Cerebro y consigue hablar con él para hacer que entre en razón. Sin embargo, como bien comenté antes, vuelve a estar RQR con ser malo y no consigue convencerlo. Por si esto fuera poco, Apocalipsis tiene otro poder inventado y parece darse cuenta de esta conversación telepática, pudiendo intervenir e incluso manipular a Cerebro desde la otra punta del mundo, no tengo ni idea de cómo. Para más Inri, todo esto provoca que pueda controlar a los militares del planeta para que disparen bombas atómicas a diestro y siniestro y así eliminar a las superpotencias del planeta. Cosa que habría sucedido de no ser porque Alex destruyó la máquina a tiempo, pero como no podían cantar victoria demasiado pronto, el antagonista se teletransporta hasta la habitación de Cerebro y secuestra al Profesor X, provocando indirectamente que se destruya toda la mansión, porque Alex, intentando atacar a Apocalipsis, le lanza un rayo que debió tocar un reactor nuclear o sabe Dios, porque de repente explota todo. Por suerte para casi todos, Peter aparece justo a tiempo y volvemos a tener una escena de velocista a cámara lenta con música retro de fondo, en la que salva a todos los mutantes menos a Alex porque no les quedaba presupuesto. Aquí dicen que para cuando llegó no quedaba nadie más, con lo que dan a entender que la explosión ya lo había alcanzado. Pero seamos realistas, fue por temas de presupuesto, a mí no me la cuelan. Llevan desde primera generación despachando mutantes a mansalva y esta no creo que sea la excepción. En fin, que para decepción de todos desaprovecharon a Havok. Sea como sea, la escena de Peter, pese a no ser necesariamente innovadora, ya que básicamente es lo mismo que la película pasada, se agradece, porque por lo general esta entrega de X-Men es bastante floja, y que te pongan una escena buena de vez en cuando siempre viene bien. Poco después de que petase el colegio llegan Scott y los demás, que se habían ido al cine escondidas, y nada más enterarse de la noticia, Júbilo ya pasa a segundísimo plano, como no, pero de repente llegan unos militares y comienza una subtrama de completo relleno que literalmente está para darle minutos a la película, porque parece ser que con lo de Apocalipsis a punto de provocar una hecatombe nuclear, Stryker y otros militares creyeron que fue cosa de Charles y ahora aparecieron aquí por la cara para noquear a todos los mutantes con un PM. Además, a los que son mínimamente importantes se los llevan a la famosa base de la presa de Canadá y tanto Kurt como Scott y Jean, que evitaron el PM, se cuelan en el helicóptero sin que nadie los vea, de tal manera que unos están encerrados en una celda y otros van por una base militar como Perico por su casa. En cuanto al Profesor X, se despierta en Egipto y Apocalipsis le da a entender que está interesado en sus poderes telepáticos y que lo va a asimilar como hizo con otros mutantes en el pasado. Lo que ya no entiendo es que sin ser telépata hubiese podido interferir en la conversación entre Charles y Magneto, penetrar en los controles de Cerebro desde Holanda y estar a punto de provocar una guerra nuclear. O sea, ¿tiene telepatía parcial o cómo va la cosa? En cualquier caso, Apocalipsis obliga a Charles a dar un mensaje al mundo para que se dobleguen ante él, pero el Profesor X justo al final cambia las indicaciones para dar esperanza al mundo y ya de paso para avisar a Jean de lo que está pasando. Entonces, volviendo a la base, tanto Jean como los otros abren una celda y liberan ni más ni menos que el Arma X, que para los que ya estéis un poco enterados sabréis que es Logan con el Adamantium recién imbuido y con un aparato de control mental. Todo esto está para meternos el cameo de turno con Logan, obviamente, que se dedica a
cargarse militares, y ya de paso para darnos la que posiblemente sea la segunda escena decente de la película. Es una pena que no tenga mucho que ver con el resto del metraje, ya que lo de Stryker y Apocalipsis son cosas diferentes, pero por lo menos la escena como tal estuvo bien. Lo que ya no entiendo es por qué en Días del Futuro Pasado nos pusieron a Mystic haciéndose pasar por Stryker nada más encontrar a Logan, y en esta película estaba por Egipto liberando mutantes, mientras que el otro ya estaba en manos de Stryker. Al final es lo mismo de siempre, plantean unas cosas y luego se las pasan por el forro. El tema es que Logan está todo enajenado abriéndose camino por la base, y en cierto punto Jane consigue liberarlo de su calvario y lo ayuda a escapar, siendo este el momento en el que se conocieron por primera vez. Pues nada, ahora que la base ya casi no tiene militares, los mutantes liberan a sus compañeros capturados, y Cíclope no los mató de milagro, porque el tipo derriba la puerta con un rayo sin casi darles tiempo a apartarse desde que Kurt los avisó por megafonía. Llegan a estar un poco embobados y te los barres. Y con esto se termina una etapa de relleno que no estuvo mal del todo, pero lo único que hizo fue cortar la trama principal. Que por cierto, esto me hizo darme cuenta de un error de la película previa que se me olvidó comentar. Y es que antes de que reescribiesen la línea temporal, se suponía que Logan y Victor estaban combatiendo en Vietnam. Sin embargo, en 1973, por alguna razón, no estaba con su hermanastro, ni tampoco estaba combatiendo. Teniendo en cuenta que esa guerra duró 20 años, perfectamente podrían haberse separado y luego volver a juntarse. Pero viendo cómo estuvieron manejando todo, dudo bastante que se hubiesen percatado, y tampoco termina de tener sentido, ya que en X-Men Orígenes, según Victor, él y Logan nunca se habían separado hasta que dejó la X-Force. Con lo cual, que en Primera Generación y Días del Futuro Pasado vaya por libre, no cuadra con la historia planteada. Sé que esto no tiene mucho que ver con Apocalipsis, pero me acabo de acordar y bueno, cuando crees que encontraste todos los errores de una película de X-Men, siempre acaba apareciendo uno nuevo. Retomando la historia, Apocalipsis construyó una pirámide en el Cairo, que esperemos que no tenga los mismos fallos de diseño que la del prólogo, y se prepara para robarle el cuerpo y los poderes a Charles. Y para más gravedad, una de las primeras medidas que va a tomar con su nuevo régimen es el de purgar el mundo para que solo los más fuertes sobrevivan, es decir, los mutantes. Entonces, a raíz de eso, los protagonistas se van en una nave militar para rescatar a Charles, y Magneto comienza a desestabilizar el mundo con sus poderes aumentados. Por suerte, los futuros X-Men llegan a Egipto más o menos a tiempo, y mientras que Raven y Peter se van a donde Magneto para hacerlo entrar en razón, los demás empiezan a pelear con los jinetes. Pero no os hagáis ilusiones, porque la mayoría no duran un telediario, y más allá de exponer mínimamente sus habilidades, las peleas son muy escuetas. De hecho, a Arcángel lo noquean un poco a lo cutre, y Kurt enseguida rescata a Charles lo suficientemente rápido para salvar su cuerpo, pero demasiado lento para salvar su pelo. Porque sí, según el lore de estas películas, el Profesor X se quedó calvo por culpa de Apocalipsis. Si es que te tienes que reír. También te digo una cosa, desde que Apocalipsis secuestró a Charles hasta que lo rescataron justo ahora, los protagonistas fueron capturados, llevados desde Estados Unidos a Canadá en helicóptero, luego volvieron a Egipto en una nave militar, y en todo este tiempo el villano no pudo robarle los poderes. ¿Pero qué estuvo haciendo? ¿Ver cómo crecía la hierba? ¿Os hacéis una idea de la cantidad de horas que transcurren entre un viaje y otro? ¿Cómo es posible que no le hubiese dado tiempo si la pirámide la construyó en minutos? Es que vaya forma tan conveniente de perder el tiempo para beneficiar a los protagonistas. Pues lo dicho, que rescataron a Charles, Arcángel es fiambre, con lo cual nunca lo veremos haciendo equipo con los X-Men, Psylocke y Tormenta están pero no están, y Magneto se redime por las palabras de Mística y ya no quiere seguir ayudando a Apocalipsis. Entonces el villano, como no quiere dejar pasar los poderes de Charles, tiene una pelea final contra todos los mutantes, en la que Quicksilver parecía que lo podía mantener a raya, pero como le metieron la nerfeada del siglo, pues enseguida lo dejan cojo. Del mismo modo, Mística se hace pasar por Psylocke y también intenta acabar con el villano sin éxito. Y es entonces cuando Tormenta, al ver que su ídolo está a punto de morir a manos de su supuesto amo, pues también se redime y entre todos van zurrando el Apocalipsis, solo para darse cuenta de que está demasiado roto y que por más que lo intenten no pueden con él. Ni siquiera Charles puede mantenerlo a raya mentalmente, que es su punto fuerte. Pero es justo en este momento cuando lo que ya venían anticipando de antes resuelve todos los problemas. Porque Jean despierta la fuerza Fénix de su interior y mientras los demás consiguieron ralentizar Apocalipsis, esta lo termina de desintegrar precisamente con un poder tan desmesurado que acabaría trayendo problemas a la larga. Ya veréis qué risa cuando en la siguiente película consiga los poderes en el espacio como si ya no los tuviera de antes. Pero de la mediocridad de Fénix Oscura ya hablaremos en el siguiente vídeo. Por el momento nos quedamos con que Apocalipsis, que prácticamente es para los X-Men lo que Thanos para los Vengadores, fue derrotado con sus jinetes de una forma muy decepcionante, dándonos un clímax para la película que no dejó contento a absolutamente nadie. En serio, no sé en qué estaban pensando, pero terminar así con uno de los villanos más importantes de la saga es cuanto menos cuestionable. Y no porque la Fuerza Fénix no esté a la altura, sino porque el tipo no hizo nada en toda la película y cuando por fin se pone serio lo borran del mapa. En fin, lo de desperdiciar villanos de Marvel en el cine debe de ser un requisito para que te financien la película, porque si no, no me explico. Pues nada, que ya con todo arreglado, Psylocke se va por su cuenta a escondidas, por si os olvidasteis de ella, Charles le devuelve la memoria a Moira, cosa que no llega a nada porque en la siguiente película ni siquiera aparece, y el mundo vuelve a estar a salvo por una temporada. Así que entre Jean y Eric reconstruyen la mansión Xavier, Tormenta se une a los buenos, Magneto se larga, y oficialmente los X-Men vuelven a estar operativos por primera vez desde Primera Generación, y Mística será quien los lidere junto con Charles. Y como para eso tienen que estar preparados, van a entrenar luchando contra centinelas. Y bueno, antes de terminar, vemos que en la postcréditos aparecen unos tipos trajeados de Essex Corporation haciendo chanchullos con Stryker relacionados con crear nuevas armas X. Pero no os ilusionéis, porque esto no llega a nada. O al menos no llegó a nada en su día, porque teniendo en cuenta que Deadpool 3 juntó los eventos de Logan y las precuelas de X-Men, pues se podría pensar que esta postcréditos conecta una película con otra, ya que a fin de cuentas, Transigen es una subsidiaria de Essex. Por lo tanto, al tener la sangre de Logan, podría explicarse cómo pudieron crear a X-23
1923. Interpretadlo como queráis, pero tened en cuenta que unos años después de esta película Disney compró Fox y todo lo que estaba pensado a largo plazo terminó quedando en nada. Vale, creo que no es ningún secreto que X-Men Apocalipsis fue una decepción para todo el mundo y desde luego una continuación muy mediocre que no le hace justicia a Días del Futuro Pasado. Lo que me parece increíble es que ambas películas están dirigidas por Bryan Singer, o sea que o estaba inspiradísimo con una o con Apocalipsis estaba más espeso que un tofe con pegamento, porque madre mía, vaya Cristo de película. Ya para empezar repito lo que ya comenté, para ser una película posterior a la reescritura de la línea temporal, me parece impresionante que se la sigan arreglando para cometer errores de continuidad. Se dieron el lujo de poder ignorar la mayor parte de la filmografía de X-Men y aún así para 4 cosas que no se podían tocar van y las tocan, como por ejemplo las edades de Warren y Jean, que se supone que nacieron antes de 1973 y sin embargo no cuadran con lo mostrado en X-Men 3. Ya sea en el prólogo en donde se ve a Jean siendo una niña en el 86, cuando aquí 3 años antes ya está cerca de ser una adulta, como el propio hecho de que Ángel siga siendo un chavalito 20 años después de estos eventos. Sí que me parece lógico, por ejemplo, que en la línea original siguiese vivo, pero que en la nueva hubiese muerto en el 83, porque a fin de cuentas todo esto pasa después de la reescritura, pero lo que no tiene sentido es que su nacimiento hubiese sido aproximadamente en los 60 y pocos y luego hubiese vuelto a nacer en los 80, porque repito, la reescritura de Días del Futuro Pasado solo afecta a partir de 1973. Todo lo que pasó antes se supone que tiene que coincidir con lo mostrado en las películas clásicas, por muy reescritas que estén ahora. A su vez también enseñaron a Scott y Tormenta siendo niños en 1962 y 21 años después malamente son adolescentes, y aún por encima Tormenta tenía el pelo blanco, ahora lo tiene castaño, pero se lo pone en blanco otra vez. Por suerte esta cantidad de errores no es tan grande como en primera generación, pero es que visto lo visto debería ser nula, y sin embargo no paran de meter la pata con chorradas porque se ponen a hacer cameos a lo loco y luego no se fijan en los detalles. Menos mal que Días del Futuro Pasado les quitó un peso de encima, porque si no, esto iba a ser un desastre, o al menos uno peor. Otra cosa que es muy mejorable es el guión, que así como en la película previa destacó por tener una buena estructura y una relación casualidad-causalidad bien manejada, aquí enlazan una cosa con otra de cualquier manera y hay conveniencias a punta pala, como por ejemplo que Apocalipsis hubiese secuestrado a Charles y que los X-Men tuviesen tiempo de recorrer medio mundo y aún así rescatarlo a tiempo, las motivaciones de los 4 jinetes que son una chapuza sin sentido, ya que básicamente apoyan una masacre porque sí, incluso con Magneto, ya que se supone que tenía una mujer humana y ahora está dispuesto a condenar a todos by the face, el propio reclutamiento de estos también es un tanto perezoso, que se siente más como que fichó al primero que se le cruza por el camino que como una selección bien hecha, el derrumbamiento de la pirámide en el prólogo, que no hay por dónde cogerlo, el policía marcándose un 2x1 con un arco sin siquiera mirar, y por supuesto los poderes de Apocalipsis, que cada uno está más inventado que el anterior y según cada situación van apareciendo habilidades nuevas que justamente le vienen bien. ¿Necesitas teletransportarte? Hecho. ¿Necesitas aprender idiomas e historia? Toca el televisor y hecho. ¿Quieres provocar una guerra nuclear? Bueno, no eres telépata, pero de alguna manera hecho. Es que se nota demasiado que el guión está hecho sin ganas, porque cuando hay ganas las cosas salen bien, y cuando no, pues tenemos películas como X-Men Apocalipsis, en donde muestran una serie de eventos que interesan al director y los guionistas, pero luego ya los justifican de aquella manera. Además, por alguna razón tomaron decisiones desastrosas que por más vueltas que le dé, no tiene sentido que alguien las haya propuesto y que a todos les pareciese buena idea. Por ejemplo, hacen una película de Apocalipsis y en vez de enseñar al villano se ponen a meter subtramas de relleno como la de Stryker, personajes parloteando de aquí para allá sin llegar a ninguna parte, y cuando por fin le das protagonismo te lo cargas de un plumazo. El propio diseño es otra mierda imperdonable. Y mira que a mí Oscar Isaac me parece un muy buen actor. Solo hay que ver su papel en Caballero Luna para darse cuenta. Pero tío, ¿tanto costaba hacer un Apocalipsis de 2 metros con CGI igual de intimidante que el original? ¿Y tanto costaba ser fiel a sus poderes de manipulación molecular? ¿Qué es eso de tirar arena mágica y aprender tocando televisores? ¿Pero estamos de coña o qué? Tienes uno de los mejores villanos de los X-Men y pasas de él durante toda la película, te inventas sus poderes, te cargas su diseño y cuando te conviene lo nerfeas a lo bruto. Fantástico, simplemente fantástico. Y si las malas decisiones fuesen solo con el villano, pues mira, dentro de lo malo no sería tan malo, pero no. Vamos a faltarle el respeto a Psylocke haciendo como que no existe, que Tormenta tenga las manos manchadas de sangre por haber ayudado a semejante tirano durante su cruzada, Warren nunca será un X-Men porque es fiambre, a Peter por alguna razón no le da la gana de contarle a Magneto que es su padre, Charles tiene una participación muy inferior a la que vimos en las otras 2 películas, Eric ya está siendo malo por puro vicio, a Jennifer Lawrence le molestaba el maquillaje y se pasa casi toda la película con aspecto humano, cosa que me hace preguntarme por qué carajo aceptaste un papel en el que te tienen que pintar de azul, Moira volvió a tener cierta importancia pero es como si no estuviera, la pirámide dorada que transfiere poderes no sé qué carajo es ni tampoco lo explican, en fin, un desastre. Sacaron el que por aquel entonces fue el mejor episodio de la saga de X-Men, lo siguieron con la primera película de Deadpool, que también fue buenísima, y cuando por fin parecía que la saga de Fox podría hacerle cierta competencia al UCM, tiran por la borda todo lo logrado y se cargan la confianza de la gente con un esperpento de película que parece que hizo todo lo posible por no cumplir con las expectativas de nadie. Lo único salvable son las escenas del Arma X y Quicksilver, que por lo menos fueron entretenidas, y algún que otro momentillo puntual de pelea. Pero esto último lo digo por decir algo, ya que el CGI lo noté peor que en Días del Futuro Pasado y los combates son demasiado flojos como para considerarlos aceptables. Pero mira, cuando uno tiene hambre, hasta las migajas agradecen. En definitiva, X-Men Apocalipsis fue una de las oportunidades peor manejadas de la saga de los mutantes, que en cierta medida sepultó a la franquicia y arruinó un legado que parecía estar levantando cabeza. Y cuando pensabas que después de semejante bodrio ya solo podrían mejorar, llegó Fénix Oscura para terminar de cargárselo todo y que las películas de los X-Men
X-Men de Fox, pese a la ayuda de Logan y Deadpool, tocasen fondo y llegasen a su punto y final. Un punto y final que se convirtió en punto y aparte con Deadpool 3, pero a costa de cometer infinidad de errores y que dejó a los nuevos mutantes en un limbo que aún a día de hoy nadie tiene claro dónde pertenece exactamente. Pero vamos, que la cuestión es que esta película pudo suponer el resurgir de los X-Men e irónicamente acabó siendo el apocalipsis de la franquicia.